¿Qué pasa, gente? Eres tú. Bienvenidos a otro capítulo más de la radio de Noticiero Garibaldi. Y como siempre, vamos a analizar otro fin de semana de baloncesto. Y bueno, antes de empezar, que siempre se me olvida, nada, os recuerdo, oye, que dejéis vuestro like, que os suscribáis y toda esa pesca, que lo agradezco bastante. Y ya que estáis por ahí abajo, oye, dejarme un comentario de lo que pensáis que va a pasar este fin de semana. ¿Vamos a ganar solo un partido? ¿Vamos a ganar los dos? ¿Va a haber esa suerte? ¿Se van a poner las pilas en el masculino? Decirme qué creéis que va a pasar y nada, pues oye, charlamos un ratito. Así que nada, vamos al primer partido de este fin de semana, el partido del sábado 4 a las 7:30, si no me equivoco. Estudiantes femenino vuelve a jugar al baloncesto tras ese parón por la final de la Copa de la Reina, por esa Final Four de Copa de la Reina, y se enfrenta a un Guernica que me parece que es un partido muy, muy parecido al de Araski, no solo porque ambos equipos vayan 8-17 en la tabla, ahí abajo peleando por no descender, sino porque son dos equipos que tienen mucha más historia, jugadoras, perdón, y mentalidad de estar más arriba. Incluso diría que más Guernica que Araski. Un equipo que ha ganado solo 2 partidos en los últimos 10, que llega de 2 derrotas consecutivas frente a Valencia, solo de 1, 67-68. Perdieron solo de 1 contra las actuales campeones de la Copa de la Reina, poco se dice, pero perdieron de 5 contra Estepona, 76-81. Un equipo con nombres muy interesantes, no los vamos a mirar, pero si miras en el quinteto inicial, que no sé si será el quinteto inicial, tienes jugadoras como Aneo Laeta, que a mí me encanta, es una de las jugadoras que más disfruto viendo por cómo juega. Joy Adams, Masai Jankovic, una de las grandes sorpresas de esta temporada. Que había alguien que me dijo, ¿no crees que será mejor fichar a gente como Masai Jankovic y tal? Cuando comenté lo de la jugadora de la NCAA, se me olvida el nombre ahora, Marta, no me acuerdo. Pero eso, y jugadoras como Emily Besoy, jugadoras muy interesantes. Y luego dirías, bueno, es que, oye, no tienen igual tan buena rotación. Hombre, no es una rotación increíble, pero Ángela Salvadores, Aronet Bonlet, Laura Westerick, tienen jugadoras interesantes y capaces de ser una buena rotación, pero no lo están siendo. Y en este caso hay 3 jugadoras, como siempre, 3 jugadoras y más que destacan, pero las 3 que más destacan para mí son Masai Jankovic, Joy Adams y Emily Besoy. Masai Jankovic, que como he dicho, una de las grandes sorpresas de esta temporada, una jugadora que ha tenido un rendimiento muy, muy bueno. Y aprovecho para comentar eso, que alguien me dijo, ¿no crees que será mejor fichar a gente como Masai Jankovic? Que sí, o sea, al final creo que tú lo que tiene que hacer es pescar este tipo de jugadoras que destacan, pero también hay que pensar que esta jugadora destaca por la situación en la que está, por el equipo en el que está, y al final tú no puede pretender que haya una jugadora muy diferencial en su equipo. Al final tú tiene que conseguir jugadoras muy diferenciales casi en cada posición y luego obviamente en esa rotación. Pero Masai Jankovic, que está teniendo una gran temporada, 14 puntos por partido, 61 al interior, 20 al exterior, casi 5 rebotes por partido, 2 asistencias, un robo. Muy buena temporada de Jankovic, que sin duda va a ser la gran rival a batir en el otro equipo, pero yo también diría que no creo que vaya a ser esa jugadora que vaya a ser MVP del equipo rival, ¿no? Luego hablaremos porque en la ida ya fue Joy Adams y creo que cualquier otra jugadora puede ser, porque nos vamos a centrar mucho en esa defensa sobre Masai Jankovic. Joy Adams, como lo decía, fue la MVP en ese partido de ida, que ya hablaremos un poquito más adelante. 11 puntos, 42 al interior, 35 al exterior, 6,4 rebotes, 2,6 asistencias y un robo por partido. Gran jugadora, se está haciendo un temporadón y es una jugadora que, bueno, ya nos hizo lo que nos hizo en la ida y es capaz de hacérselo en cualquier momento, una jugadora muy, muy completa. Y por último, en ese top 3, Emily Besoy, que, bueno, una jugadora que yo me acuerdo, yo conocí cuando conocí a Frida Bunner, más o menos en esa etapa, porque si no me equivoco ambas compartieron esa selección alemana y una jugadora muy interesante, si mal no recuerdo, jugadora salida de la Universidad de UCLA, muy muy buena pinta. Y a mí no me importaría nada traérmela para el año que viene al Estudiantes, pese a que no es el perfil de jugadora que a mí me encanta para esa posición de 5, pero es una jugadora muy muy interesante. Son 11 puntos por partido, 53 al interior, 27 al exterior, casi 7 rebotes, casi 2 asistencias. Es una jugadora que es capaz de ser muy, muy, muy regular, que es algo que es muy importante. Cuando nos salimos de este top 3, para mí solo hay 2 jugadoras que destaquen fuera de
de ese top 3, que son, como hemos dicho antes, Ane Olaeta y, Ángela Salvadores. Incluso podríamos meter a Vesternik por ahí. Ane Olaeta con esos 10 puntos por partido. Sí que es verdad que con porcentajes un poco menores al interior. Sí que es verdad que al exterior 34%, 3 rebotes, 3 asistencias. Una jugadora muy interesante que sobre todo es la guía de este equipo. Es esa jugadora que está llamada a mandar y organizar un poco el juego de las de Guernica. Vesternik y Salvadores, ambas un poquito diferentes. Ángela Salvadores ya sabemos cómo es una anotadora, aunque no está teniendo una gran temporada. Le ha pasado lo mismo que con el Estu. Empezó muy bien y ahora ya está de capa caída. Dicho esto, nos meterá 20 puntos en el partido, pero bueno. 9,1 puntos por partido con, porcentajes bastante bajitos. 35 al interior, 25 al exterior, 3 rebotes y 3 asistencias. Vesternik, 7,5 puntos, 50 al interior, 4 rebotes, 2 asistencias. Bueno, ahí tenéis nombres muy interesantes y luego obviamente pues muchos más nombres y gente que no está jugando a tanto nivel como se esperaba. Dicho esto, ¿cómo es Guernica como equipo en las estadísticas? Un equipo que tiene una anotación bastante baja, 72,7 puntos por partido, con porcentajes, entre correctos y mejorables, ¿no? Obviamente son mejorables porque no son buenos porcentajes, pero tampoco son malísimos. Son un 48 al interior y 30 al exterior. No debería ser muy difícil para estos estudiantes defender a un equipo contra Guernica, excepto que, obviamente, entre la pereza y la vaguería. Donde más daño nos pueden hacer son en ese rebote ofensivo, 10,2. Luego en defensa son un equipo correcto, 23 rebotes por partido defensivos. Buen movimiento de balón, 16 asistencias y, no tan mal control de pérdidas con esas 13,4. En defensa es donde podrían ir mucho peor para la situación en la que están, pero no son un equipo que defienda mal. Al contrario, creo que es un equipo que defiende de manera bastante correcta. El problema suyo es la anotación. 77,5 puntos por partido son los que permiten. Porcentajes, permiten 52 al interior, 54 al exterior. Lo que sí son no poco agresivas al robo, pero podrían hacerlo más, sobre todo en femenino, que hay muchos más robos. 7 robos por partido. Para mí esto está muy claro. El Estudiantes tiene que defender ese tiro exterior con ese casi 30%, 29,9%. Tiene que tener muy bien trabajado ese rebote defensivo, porque no vamos a darles segundas oportunidades a un equipo, aunque luego no las vaya o puede que no las aproveche, nunca lo sabremos, pero mejor no dárselas. Y luego, pues, estar agresivas en esa defensa a balón y, sobre todo, tener un buen ritmo anotador. En cuanto a ese partido de ida, que me parece muy interesante, ese partido que perdimos de 1, si mal no recuerdo, estoy ahora tirando de memoria. Sí, es el último partido de Topuzovic. Putadón, Putadón. Pero con Estudiantes que perdió 89-88 con una Joy Adams MVP con 18 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Y por otro lado, una gran NECA con... No es donde se lesionó Topuzovic, perdón. Es donde Topuzovic falló esa canasta ganadora, perdón. Me corrijo a mí mismo. En este partido tuvimos una buena anotación con buenos porcentajes, 54-32, un buen rebote ofensivo 10, 20 asistencias con 17 pérdidas, ahí está el gran asterisco, pero nuestro problema vino en defensa, 50% al interior permitimos, 27 al exterior, no es un gran porcentaje, pero permitimos 15 rebotes ofensivos, 19 asistencias y tan solo 14 pérdidas para el tipo de partido que fue. Destacadas, Joy Adams con 18 puntos, Ane Olaeta con 10, Ángela Salvadores con 17 o Masa Jankovic con 11. Masa Jankovic con 11 no, Sara Polleros con 11. Ha cambiado mucho este equipo y las dinámicas desde este partido, entonces seguramente sea un partido completamente diferente, donde el Estudiantes ahora mismo tiene un ritmo y tiene un estilo de juego mucho más diferente. Pero es que ya no es solo eso. La plantilla del Estudiantes, es que esto me ha hecho mucha gracia cuando lo he visto, en la plantilla del Estudiantes Stanachev tuvo 39 minutos, que ahora casi no tiene. Cristina Topuzovic,
Leona Odom, Clementine Samson y Tijana Krivacevic. 3 jugadoras que ya no están en el equipo y Stanachev con una cantidad de minutos que ahora mismo es impensable. Y faltan jugadoras tan importantes como lo pueden ser ahora mismo, obviamente, Lisa Berkani, que no me salía, o jugadoras tan importantes en esa segunda unidad como Maddie Garrick o Paige Crofton. Dicho esto, partido complicado para las Women in Black por lo que significa Guernica y el tipo de equipo que es un equipo muy peleón, con una mentalidad ganadora y que históricamente nos ha puesto las cosas muy complicadas. Pero el Estudiantes sí mantiene un poco la esencia de lo que hemos estado viendo, el juego, y hace las cosas medianamente bien, como hemos venido viendo en estos últimos partidos. Debería ser un partido relativamente cómodo para ganar, o como mucho un partido parecido contra Lasky, de que haya pequeños sustos, pero no debería ser un partido complicado. Si nos vamos al masculino, partido muy parecido, y tan parecido como que Cartagena, que es nuestro rival, va 7-18, muy parecido a ese récord de Guernica, que era un 8-17, recuerdo. Un equipo que también está peleando por no descender. Sí que es verdad que, bueno, tiene un equipo interesante, pero le faltan cositas, ¿no? Es un equipo que ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que lleva 3 victorias o 4 en los últimos 10 partidos. Una de esas fue contra Alicante, 78-77. El último partido que perdió el Estudiantes fue contra Alicante. Y contra Coruña fue esa última derrota, 77-82 el fin de semana pasado. Un equipo con nombres que ya llevan muchos años en esta liga y que conocen muy bien la competición, como Víctor Faberani, Adrià Domènech, Cédric Garuba, Javi López, Alberto Martín, jugadores de ese estilo. Y luego, pues, sus americanos que ya son muy diferenciales. Si hablamos un poco de este equipo, los nombres importantes, aunque importante para mí, hay tan solo un jugador en este equipo, bueno, importante, mejor dicho, diferencial, que es Víctor Faberani. Faberani, 12 puntos por partido, 61 al interior, 34 al exterior, 6,6 rebotes y poquito más, pero literalmente es el jugador más diferencial de este equipo por un margen. Sí que es verdad que luego hay varios jugadores que le acompañan bien, como uno de los americanos, Kobe Wester, con 11,8 puntos, 54 al interior, 28 al exterior, 2 rebotes, 3 asistencias. O otro jugador muy interesante como Isaiah Rivera, que a mí es un jugador que me gusta bastante, 8,7 puntos, 56 al interior, 31 al exterior, casi 3 rebotes y también poquito más lo que propone. Si nos vamos un poquito de eso, tenemos a un buen anotador como es Spencer Sveskar, el estadounidense checo, con 9 puntos, 40 al interior, 34 al exterior, o, bueno, otros jugadores como podrían ser Adrià Domènech o Cédric Garuba, que ya conocemos un poco sus perfiles, ambos con 6,8 puntos y buenos porcentajes, 53,2 para Domènech y 60% para Cédric Garuba, con un buen trabajo al rebote sobre todo. Dicho esto, le falta muchísimo recambio, ¿no? Muchísimo banquillo a este equipo. Al final, tú estás viendo que este equipo tiene a un jugador muy importante, como es Víctor Faberani, a un jugador que te da esa anotación, como es Kobe Webster, pero después de eso, tus otras 3 grandes armas en el quinteto inicial, que no sé cuál será el que da esta página, son Isaiah Rivera, que sí que es verdad que no son 8,7 puntos y 2,7 rebotes, pero es un jugador que no te da más que eso. Cédric Garuba, que sí que es verdad que junto con Adrià Domènech son jugadores que defensivamente tienen mucha más presencia y ofensivamente, bueno, son correctos, depende del partido. Pero si te vas a esa segunda unidad, tu gran jugador es Spencer Sveskar. Quitando eso, Chase Polinice, Robinson Ideje, Javier López o Alberto Martín son jugadores que dejan bastante que desear. El que más destaca de esos es Javier López, 7,3 puntos, 3,8 asistencias, que puede ser interesante. Cartagena como equipo es bastante interesante y bastante parecido también a Guernica, salvando bastante las distancias, sobre todo en el tema defensivo. Son un equipo con muy baja anotación, sobre todo para ser un equipo masculino, porque sí que es verdad que 72,7 creo que era los puntos por partidos de Guernica, para un femenino es bajo, pero no es bajísimo, pero estos 73 puntos que son los que anota Cartagena en masculino es bastante poquito.
cuando al final el Estudiantes o cualquier equipo de media tabla alta se está yendo casi a los 80 por partido, es una diferencia de 7 puntos. Buenos porcentajes al interior, 51,7, ahí destaca bastante Faberani, y al exterior no es tan mal con ese 29,1%, aunque ya sabemos que eso contra el Estu suele crecer. No son muy activos en el rebote ofensivo, 7,6, son bastante correctos en el defensivo, 23, 13,5 asistencias y 13,6 pérdidas demuestran que no mueven ni mucho el balón, seguramente son muy individualistas y pierden bastantes balones para lo que generan con esos mismos. Y en defensa es donde más destaca este equipo en lo negativo, con esos 84,7 puntos por partido, casi 85 por partido. Es una diferencia brutal, de casi 12 puntos de diferencia. Es increíble. 52% al interior, 37% al exterior. El Estudiantes debería intentar atacar más al interior, sobre todo en esa segunda unidad. Víctor Faberani es un gran jugador y hace las cosas muy bien, pero su cambio, que puede ser Chase, Polinice, o si jugar en esa posición Robinson y Deje, ambos son muy inferiores a lo que deberían ser nuestros jugadores, ya juegue Hugo o ya juegue, más minutos, o ya juegue Asier como ese suplente con más minutos. También, muy importante, nuestro juego de a la pivots. Adrià Domènech, que es un buen jugador que puede defender, pero un jugador de este estilo no es lo mejor para defender ni a Nathaniel McGrew ni a Robert Stumbris. O sea que yo creo que deberíamos aprovechar ese mismatch. Y luego, obviamente, Isaiah Rivera emparejado con Omar también debería ser bastante favorable para el Estudiantes. Si terminamos 6,5 robos por partido, demuestran que es un equipo poco agresivo y que el Estudiantes debe tanto atacar rápidamente como verticalmente al aro, como cuando estemos en estático, mover el balón, penetrando, doblando, yendo al aro y buscando esos fallos defensivos que Cartagena va a tener, porque no tiene grandes jugadores defensivos, ni tiene un gran equipo defensivo, de técnicamente hablando, defensivo bueno. Si nos vamos al partido de ida, fue uno de los mejores partidos que jugó el Estudiantes esta temporada. 68-95 fue la victoria. Y si no me equivoco, creo que es la mayor diferencia del Estudiantes esta temporada. Lo estoy diciendo de memoria, no he mirado absolutamente nada, pero quiero recordar que es la mayor diferencia de puntos que ha conseguido el Estudiantes esta temporada. El MVP del otro equipo fue Víctor Faberani, ninguna sorpresa aquí. 18 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias. Y el mejor jugador del Estudiantes fue Goran Filipovic con 22 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y un gran 3 de 5 en triples con un 60%. Si vamos y hablamos un poquito en general, Estudiantes lo que hizo bien fue la anotación, un 53 al interior, que es bastante correcto, aunque creo que deberíamos aprovecharlo más. Volvemos a decirlo, tienen que llegarles balones a Lotana, a McGrew, a toda esta gente al interior y sacar esas ventajas, ya sea contra Faberani, que es más complicado, o contra quien esté en ese momento. 45,8 al exterior, aquí obviamente destacan Tanner McGrew con un 4 de 7 y Goran Filipovic con un 3 de 5. Sí que es verdad que luego hubo varios jugadores que anotaron, pero no con tan buen porcentaje. Dicho lo cual, el Estudiantes no tiene nada más que destacar. Sí que es verdad que hay 17 asistencias y 10 pérdidas. Demuestra que no son muy agresivos en defensa los jugadores de Cartagena. Pero si nos vamos un poco al equipo murciano, 40% al interior. Ahí el Estudiantes siempre lo hizo bien, aunque ahora seguramente estos últimos partidos haya habido un poco más de bajona en ese rendimiento de defensa interior, pero deberíamos volver a ese nivel en cuanto el Estudiantes quiera poner un poquito de su parte. Pero donde sí que hay que tener un poquito de cuidado es en ese 33% al exterior. Es donde siempre vamos a tener hasta final de temporada y ver lo que pasa el año que viene, un equipo defensivamente flojo en esa defensa exterior. Entonces los Estudiantes tienen que tomar en cuenta que si nos van a hacer daño va a ser en el exterior y defender eso mejor. Quitando eso, muy buen rebote defensivo, permitiendo solo 8 rebotes ofensivos, 12 asistencias y 13 pérdidas y solo 4 robos de Cartagena. Yo creo que es un partido perfecto para hilar después de
el partido contra Alicante. Alicante es un equipo que no estaba haciendo las cosas bien y para mí era muy ganable, y creo que el Estudiantes lo demostró en ese último cuarto. Si hubiésemos tenido ese nivel de todo lo que hablamos en el post, ¿no? De agresividad, de querer, de ganas, de carácter, hubiésemos ganado ese partido, y yo creo que bastante cómodos, podríamos haberlo ganado incluso. Y este partido es básicamente no lo mismo, obviamente, porque el nivel entre Cartagena y Alicante hay un escalón por medio, pero al final es lo mismo. Si el Estudiantes decide salir de este partido con ganas, con carácter, con agresividad y sin desconexiones, es un partido fácil de ganar de una manera cómoda. ¿Por qué? Porque tenemos las armas. ¿No? Si usamos bien nuestros ala pivots, a Lotana, si jugamos bien con Asier, si Hugo entra y hace las cosas bien, no se carga de faltas, y luego en el exterior pues movemos bien el balón, buscamos esas ventajas y atacamos al aro, que es lo que nos está faltando, es atacar el aro desde el exterior, vamos a generar mucho. Si Estudiantes juega bien, que sabe hacerlo porque ha demostrado, incluso en un partido tan malo como Alicante, en el último cuarto ha demostrado saber jugar en general, defensivamente agresivos y ofensivamente sacando muchas ventajas, este partido será fácil, mucho más fácil de lo que hubiese sido jugar ese partido contra Alicante. Pero si no, y decidimos salirnos a vernosla venir, si salimos a no estar tensos, no estar agresivos al aro, pues nos va a costar mucho más y no me sorprenderíamos que perdiésemos incluso jugando un mal partido. Pero el Estudiantes, si permite que Faberani juegue bien al interior, obviamente Faberani te va a meter entre 15 y 20 puntos. Eso es así. Lo que no tienes que dejar es que un Isaiah Rivero se caliente, que un Kobe Webster se caliente desde el exterior, que Svetjar cuando salga no esté bien, que Garuba no esté físicamente superior a nuestros jugadores, atacar a esas ventajas de que hemos hablado. Eso es un poco lo que tiene que hacer el Estudiantes. Ahora la cosa es si lo va a hacer. Si lo hace, genial. Entonces para mí hay dos ventanas, dos caminos de nuevo en este partido. Si lo hacemos bien, no si lo hacemos mal. ¿No? Hay dos caminos, que es hacerlo bien o hacerlo mal, y luego el camino de hacerlo bien se divide en dos. Está el hacerlo bien única y exclusivamente por echarle ganas, carácter y tal, lo que hablamos de esa base que hay que ponerle al juego, que para mí ya será un gran partido, y el otro camino que es, aparte de eso, de la base, que se empiece a ver detallitos de juego, ¿no? Que si unas buenas transiciones, que si buenos movimientos de balón, que si esas cosas, buenas decisiones, que no haya triples a lo loco, que se mueva bien el balón, que se busque al interior, que yo es algo que llevo pidiendo mucho tiempo, que se busque a Lotana, que se busque a Magriu, que se busque a esta gente con ventajas en el interior. O sea, recordemos que Lotana el año pasado en Fuenlabrada era de los jugadores más difíciles de defender. O sea, igual que le podían defender otros dos pivots, igual esos dos pivots justamente Faberani y Kevin Larsen, pero que a Nuevo no le lleguen balones al interior es muy negativo para los Estudiantes. Le tiene que llegar balones al interior. Muy importante, no sé si volverá, porque como lees tú, ya sabes cómo es con este tema de irnos dando noticias. Sergi García, si vuelve Sergi García, hay un paso ya adelante hecho, porque ya te va a traer un tío con una claridad ofensiva para el pase y organización de juego y un extra en defensa que nos va a venir de puta madre. Si no, necesito que esa gente del exterior tenga esa calma, esa paciencia, esa parsimonia a veces que piensas que es mala, pero a nosotros nos viene un poquito bien esa parsimonia de puedo tirarme este triple, pero no lo voy a hacer, voy a dar un pase más, ¿no? Obviamente depende de cómo vaya el partido, pero ya te digo yo que si haces una base de carácter, de agresividad, de no haber desconexiones, te vas a poder permitir no tirar un triple un poco más forzado por madurar un poco más la jugada, ¿no? Entonces esos dos caminos, única y exclusivamente hacer la base o, aparte de la base, ver cositas, madurar en el baloncesto, ¿no? Entonces veremos un poco qué hace estos Estudiantes, que yo espero, y yo creo que es muy factible ver 2 victorias de nuevo en un fin de semana, cosa muy contenta, los 2 partidos en Madrid, veremos qué puede pasar y ojalá el domingo por la tarde, yo creo que para las 5 o 6, si todo va bien, podré subir ese postpartido, ojalá contar que el Estudiantes ha ganado ambos partidos y que, sobre todo, ha jugado bien. Así que nada, gente, nos vemos el domingo y nada, que Dios reparta suerte en esta Semana Santa. Chao, 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 chao.